Correcto. Veremos entonces tipo de reacciones químicas y el balanceo por método de tanteo. ¿Está bien? Bueno, las reacciones químicas vamos a encontrar nosotros en la vida diaria de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, cuando se oxida una palta, cuando se lleva a cabo la combustión en el motor de un automóvil, ¿sí? Podemos ver claramente las reacciones químicas, ¿no? Y podemos ver más ejemplos todavía. Las reacciones químicas pueden ser de forma reversible o irreversible. Vemos ahí la determinación de irreversión reversible, depende de la dirección de la flecha, ¿no? Si la flecha va en una sola dirección, es irreversible. Si la flecha va en ambas direcciones, es reversible. Toda reacción química, toda reacción química siempre va a depender de factores como la presión, temperatura, el movimiento de las moléculas. Además, también se van a transformar sustancias para formar nuevas sustancias con distintas propiedades. Por ejemplo, si el agua está en forma sólida, se descongela en forma líquida, eso no es una reacción química, es un cambio de estado. Pero el H2O sigue siendo H2O en otro estado, pero sigue siendo lo mismo. En una reacción química, una molécula se transforma en otra molécula diferente a la primera. ¿Correcto? Es una reacción química. Veremos que las reacciones químicas se separan en dos bloques, los reactantes y los productos. Los reactantes son sustancias que van a, vaga redundancia, reaccionar entre sí para formar nuevas moléculas. Ahora, si las moléculas se adicionan, se suman entre ellas, se llama reacción de combinación o composición. Si es que las moléculas o átomos se enlazan entre sí para formar una molécula más grande, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso resulta amoníaco. Es una combinación. O el óxido de calcio más H2O es igual a hidróxido de calcio. También combinación. Anhidrido sulfúrico más H2O es igual el ácido sulfúrico. También, ¿no? Combinación. Ahora, descomposición es lo opuesto. De una molécula compleja, se va a romper enlaces para formar moléculas u átomos más pequeños. Por ejemplo, ¿no? El óxido de mercurio va a formar mercurio más oxígeno gaseoso. El clorato de potasio es igual al cloruro de potasio más oxígeno gaseoso. El carbonato de calcio va a ser igual a óxido de calcio más dióxido de carbono, ¿no? Es una reacción de descomposición. Desplazamiento o sustitución. Esta reacción también es llamada desplazamiento simple. ¿Por qué se dice desplazamiento simple o sustitución? Porque solamente un átomo, en este caso un metal, va a desplazar a otro metal y se va a enlazar al no metal. Vemos aquí que la plata, ¿sí? La plata se va a enlazar al cloro y el hidrógeno se queda solo. La plata es un metal, es positivo y el cloro es negativo, no te olvides. Polos opuestos siempre se atraen a nivel químico. Profesor, ¿por qué la plata no se enlaza al hidrógeno? No puede, porque ambos son mismos polos, ¿no? Positivos. Entonces, plata más cloro me da cloruro de plata y el hidrógeno en forma gaseosa. Ahí está. En otro caso, el plomo se va a enlazar ¿con quién? Con el NO3, formando pues nitrato de plomo y el hidrógeno se queda solo en forma gaseosa. Ojo, el H solo no existe, es H2, forma gaseosa. ¿Por qué se llama desplazamiento doble o metátesis? Porque aquí hay el movimiento de dos, ¿sí? De dos átomos. La plata que es positivo se va a enlazar con el cloro que es negativo. Se enlazan los dos. Y el nitrato con el sodio también se enlaza. Entonces, plata con cloro sería por cloruro de plata. Y el NO3 con el Na, que es sodio, nitrato de sodio. Acá sería pues nitrato de bismuto. El bismuto, que es un metal, busca el no metal, que es el azufre, y se enlaza. Y el hidrógeno con el NO3. Bismuto con azufre forma el sulfuro de bismuto, y el NO3 con el H, el ácido nítrico, ¿no? El HNO3. Reacción de combustión. La combustión puede ser de dos formas, completa o incompleta. ¿Cómo diferencia la reacción completa de la incompleta? En una reacción de combustión completa hay mayor interacción de oxígeno con un combustible en este caso. Ojo, al oxígeno se le llama comburente, ¿no? Y la sustancia es un combustible. En la incompleta hay menor
reacción de cantidad de oxígeno con dicho combustible. En la combustión completa se forma dióxido de carbono más H2O, y en la incompleta, monóxido de carbono más H2O. Ahí está la diferencia. Las reacciones según la cantidad de calor que liberan o absorben pueden ser de dos maneras, endotérmica o exotérmica. Se dice reacción exotérmica porque se libera calor. Y si una reacción química se libera calor, la diferencia de la entalpía es menor a cero. O sea, la entalpía es negativa. En una reacción endotérmica, la variación de entalpía es mayor a cero. O sea, la variación de la entalpía va a ser positiva. ¿Por qué? Porque en la exotérmica se libera calor, ¿ya? Y en la endotérmica se va a absorber, se va a utilizar calor. Ejemplitos. ¿Cuál de las observaciones no evidencia que está ocurriendo una reacción química? Formación de un precipitado, es reacción química, cambio de energía, reacción química, cambio de color, es una oxidación, reacción química, liberación de gases, como vimos hace un momento, si liberaba hidrógeno, por ejemplo, reacción química, cambio, este es mal, ¿no? Cambio de estado físico, ¿no? El agua, por ejemplo, y sus estados, eso no es reacción química. La reacción del H2 más N2, que es igual a NH3, ¿de qué tipo es? Vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Se juntan dos átomos para formar una molécula más grande, que sería reacción de adición o de composición, ¿no? O combinación también, ¿no? Por ser la clave de la letra B, ¿no? Combinación, composición o adición. 3. ¿Cuál es una reacción de descomposición? Analizamos una por una. En las primeras, ya aquí es una composición, una adición, ¿no? Una composición. En la segunda, aquí es descomposición. Esto es descomposición. Claro. En la siguiente, el hierro se enlaza al cloro y el hidrógeno se queda solo. Ah, ya, esto es desplazamiento simple. NaOH más HCl, el sodio con el cloro y el OH con el H forma H2O. Aquí doble desplazamiento, ¿no? Doble desplazamiento. Desplazamiento doble. Siguiente, óxido de calcio, perdón, hidróxido de calcio más ácido, bueno, más HBr, ¿no? Que es el ácido bromhídrico. ¿Cómo sería? Calcio con bromo se enlaza formando bromuro de calcio y el hidróxido, claro, el hidróxido en este caso, o el OH más el H, que forma H2O. Desplazamiento doble. Aquí la respuesta, ¿cuál es? Sería pues la B, ¿no? Descomposición en la B. 4. ¿Qué tipo de reacción química es la siguiente? El potasio se enlaza ¿a quién? Al NO3, formando nitrato de potasio. Bromo con la plata, bromuro de plata. Ah, profesor, acá hay doble desplazamiento. Exacto, ¿no? La clave D. 5. En la combustión del metano CH4, ¿en qué producto se obtiene? Dicen esta combustión. ¿Qué se produce en la combustión? Ahí está, ¿no? CO2 más H2O, ¿verdad? CO2 más H2O en esta combustión. ¿Cuántas reacciones son de composición y adición? La primera, molécula grande, se descompone en moléculas pequeñas. Descomposición. En la siguiente se forma al metano más O2 es igual a dióxido de carbono más H2O. Esto es una reacción de combustión. No tiene nada que ver. La siguiente, carbonato de calcio produce óxido de calcio más dióxido de carbono. Es una reacción química de cosa, de descomposición también. H2 más N2 igual a NH3. ¿Qué tipo de reacción química es? Una adición, o sea, una composición. Entonces, según esto, ¿cuál sería nuestra respuesta? Habrían pues 2 de composición y 1 de adición, ¿no? La clave B. 7. En la gráfica indica la energía de activación. La energía de activación es la cantidad de energía necesaria para llegar a este punto máximo. ¿Cómo se llega a este punto máximo? Bueno, en este caso, desde el punto de partida, que sería 15, se le va a restar el punto máximo. En este caso el punto máximo menos 15, ¿no? Sería 60 menos 15, 45 kilocalorías. Es decir, se ha necesitado 45 kilocalorías, ¿sí? Para este proceso. Bueno, seguimos. Ya, la número 8.
Allá la entalpía, ojo, no es lo mismo, ¿eh? Dice aquí entalpía. ¿Cómo sería la entalpía? La entalpía pues sería restando la cantidad de energía final menos de la inicial. ¿Sí? Final menos inicial. Es decir, 10 menos 45, ¿no? O sea, menos 35 kilocalorías. 9. ¿Cuántas reacciones son de sustitución o desplazamiento simple? Veamos. La primera, a ver, dice, ¿cuáles son de desplazamiento simple? Ya, a ver. La primera, el hierro, se enlaza con quién? Con el sulfato. Forma sulfato ferroso y el cobre solo, ¿sí? Desplazamiento simple. Zinc se enlaza con el sulfato formando sulfato de zinc, hidrógeno solo, ¿sí? En la siguiente, no, la siguiente es combustión, ¿no? Ya te das cuenta, ¿no? Si se produce CO2 más H2O, automáticamente combustión. Siguiente, cloro se enlaza al sodio y el bromo se va a quedar solo. Correcto. Entonces habrían tres, ¿no? Tres reacciones de desplazamiento simple, la C. 10. De la siguiente reacción química, ¿qué se puede concluir? Dice? ¿Qué se llega como conclusión? ¿Es una reacción de combustión? Sí, es combustión porque se produce CO2 y H2O. ¿Es exotérmica? También, porque se libera calor. Toda combustión libera calor. Sí, la clave E. La A y B son correctas. La 11. En las reacciones que se muestran son de doble desplazamiento. ¿Qué sustancias no se formarían? A ver, veamos. El hidrógeno más 1, Cl menos 1. Azufre más 2, perdón, azufre menos 2 y zinc más 2. Ahora vamos a juntarlos. El hidrógeno, ¿con quién se va a juntar? Con el azufre, ¿verdad? O sea, SH más 1 con el S menos 2, ¿verdad? Si lo ponemos así más o menos, digamos así. Vamos a ver aquí, vamos a hacer un costado. Oh, disculpa. Se va como borrador. Ya. Ya, a ver, igual aquí, ¿no? Si vemos acá, dice, por ejemplo, aquí el hidrógeno con el azufre. El hidrógeno dice que es más, está con más 1 y el azufre con menos 2. Se cruza y ¿qué te da? H2S. Eso pongo acá. H2S. ¿Qué más? ¿Qué te queda? El Cl-1 con el zinc más 2. Cl-1 y el zinc más 2. Siempre el metal va adelante. Saldría zinc Cl2. O sea, H2S y zinc Cl2 se forman en esta reacción química. O sea, esta sí y esta también. H2SO4 con el halo H3. Hidrógeno positivo, SO4 negativo, aluminio positivo y OH negativo. Ojo, OH vale menos 1 por 3 menos 3. El aluminio sería más 3. Hidrógeno más 1, el SO4 vale menos 2, por si acaso. ¿Ya? Listo. Veamos entonces. Ya. ¿Cómo sería? A ver, entonces sería el hidrógeno más 1 con el OH. ¿Qué te da OH más H? H2O. Luego, ¿qué más enlaza aquí? El SO4 menos 2, ojo, hasta así, ¿eh? SO4 menos 2, todo. ¿Con quién? Con el aluminio más 3. Es decir, que el metal va adelante, sería así, ¿no? Al más 3, SO4 menos 2. Cruza lo que te da. Al2, SO4 3, paréntesis 3. Ahí está, ¿no? Mira. Al2, SO4 3. O sea, esto sí aparece, esto también. ¿Qué cosa no aparece? La clave E. Pues la respuesta aquí sería la clave E. La clave E no aparece. En las reacciones que se muestran son de metátesis. ¿Qué es metátesis? Desplazamiento doble. Nos dice en esa reacción química hay que completar los reactantes. Tenemos los productos. A ver cómo hacemos en este caso, igualito lo mismo, ¿no? El bario es más 2, sulfato es menos 2, H más 1, cloro menos 1, azufre menos 2, hierro más 2, sodio más 1,
NO3 menos 1. Tenemos el bario más 2, que es el metal, con el Cl menos 1. ¿Qué nos da por lógica? Creo que saldría al ojo ya. BaCl2. O sea, esto está acá. ¿Está bien? Luego, el H más el SO4, H más 1, con SO4 menos 2. O sea, así, ¿no? Te dice, disculpa, H más 1 con el SO4 menos 2. Cruza, ¿qué tal si lo cruzas? H2SO4. Entonces pondrás aquí H2SO4. O sea, esto sí se produce y este también. Hierro más 2 con el NO3 menos 1. O sea, así, ¿no? Hierro más 2 con el NO3 menos 1. Cruza, ¿qué te da? Hierro, NO3, paréntesis, 2. Ahí está, miren, la E, ¿no? Hierro 3, no, hierro, NO3, paréntesis 2. Después está, ¿qué cosa? ¿Qué nos queda? Nos queda el azufre con el sodio. ¿Pero cómo es el azufre? Azufre menos 2, sodio más 1. Crúzalo, Na2S, Na2S. Pon aquí entonces Na2S. Es decir, esa también es correcta. ¿Qué sustancia no se produce? La C, ¿no? Sulfato de sodio no se produce en esas reacciones químicas. Entonces, chicos, creo que no va a haber tiempo para hacer el balanceo por tanteo. ¿Ya? Solo vamos a hacer tipo de reacciones químicas nada más. Ya la próxima semana nos encargamos de desarrollar lo que es método de tanteo, método de redox. Voy a repetir, es como un repaso para ustedes porque sé que eso ya ustedes deberían saber, ¿no? Ya sé que se realiza pues en tercero y cuarto secundaria, ¿no? Vamos a hacer más que todo en lo que es el método redox y tanteo, más ejercicio, ¿no? Concentrarnos en hacer más ejercicio, ¿no? La teoría es lo mínimo, pero más ejercicio. Porque sé que la teoría ustedes ya lo tienen, ¿no? Solo de repente hay falta pulir en los ejercicios casos particulares o casos especiales. Que es lo que vemos en la próxima clase. Entonces, chicos, en la próxima clase cumplan con sus tareas y actividades, hay que ser responsables con ello, chicos. Hasta la próxima semana, entonces.